Buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Después de algunos fines de semana en que nosotros estuvimos participando de la conferencia de adolescentes y jóvenes, volvemos ahora a nuestra reunión de comunión para juntos disfrutar de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor por eso. Hoy nosotros vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Durante la conferencia de jóvenes fue abordado el tema generación final. Y nosotros comenzaremos a abordar para toda la iglesia, aplicando para toda la iglesia ese encargo, conectado a la generación final, más ahora aplicado a toda la iglesia. Por eso el título de esta serie es Esta es la generación. Y nosotros vamos ahora a mirar una porción de la Biblia que tiene mucho significado. Usted sabe, en el libro de Salmos existe una porción, Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24, que algunas veces nosotros ya compartimos. Esos tres salmos componen como un sándwich. Y esos tres salmos siguen un orden de nuestra experiencia. Y el Señor nos es presentado en tres aspectos. En Salmo 22, Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es aquel que nos da la vida. Eso se refiere a nuestra salvación. En Salmo 23, nosotros tenemos al Señor como nuestro pastor. Es aquel que nos conduce. Después que nosotros somos salvos, nosotros nos volvemos ovejas de Él. Y Él es aquel que nos conduce en nuestro día a día, llevándonos para su casa, para habitar en su casa para siempre. Y en Salmo 24 nos es presentado el Señor como el Rey, aquel que viene para la tierra a tomar posesión de la tierra, porque la tierra le pertenece a Él. Eso se refiere a la venida de su reino. Entonces, en Salmo 22, nosotros tenemos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. En Salmo 23, nosotros tenemos al Señor como nuestro Pastor. Y en Salmo 24, nosotros tenemos al Señor como nuestro Rey. Podemos decir que en la experiencia del tiempo, el Salmo 22 es la experiencia de nuestra salvación y el Salmo 23 es la experiencia de nuestro día a día en los días actuales. Y el Salmo 24 es la experiencia del Señor como Rey y su venida trayendo el reino de Dios hasta nosotros. Entonces, esa es una porción de la palabra. El Salmo 22, 23 y 24 es una porción que forman un todo. Mas nosotros vamos a penetrar hoy en el Salmo 24, porque es conectado a los tiempos finales de nuestra experiencia. En el Salmo 24, en el versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ese versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Nosotros podemos ver también que el Salmo 2 y el Salmo 110 son dos salmos conectados a la realidad del reino, por el hecho del Señor ganar esta tierra. Entonces, en ese versículo 1
dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa es una afirmación que nos da una certeza. Al Señor pertenece la tierra. Mas nosotros sabemos de una cosa, que el enemigo y él vino a usurpar esta tierra que era del Señor hoy. Y esa tierra está bajo el comando de él. Y en Salmo 2, versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si nosotros leemos 2, podemos ver que aquí que es algo que Dios habla para nuestro Señor Jesús. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones hasta los confines de la tierra por posesión tuya. Y nosotros sabemos que esa es la voluntad del Señor Jesús y Él le pidió al Padre y Él vino exactamente para que la tierra volviese a pertenecer al Señor. Nosotros podemos ver el cumplimiento de ese hecho en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, que nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros podemos ver esa porción de la Biblia, de Salmos 22 hasta Salmo 24, nos muestra que el Señor rescató a un pueblo, salvó un pueblo, y Él está pastoreando, está cuidando de ese su pueblo hoy. Nosotros estamos en medio de una pandemia, mas nosotros sabemos, nosotros somos del Señor porque Él nos salvó, porque Él nos rescató, y Él es aquel pastor que hoy está cuidando de nosotros. Y en cuanto hoy nosotros vivimos en esta tierra, nosotros estamos cooperando con el Señor para que su reino venga. Y cuando el Señor vuelva, Él va a tomar posesión de esta tierra. Él va a tomar posesión. Y el reino de Dios será establecido. Y ahí esa tierra que hoy está en las manos de Satanás, volverán para las manos de Dios. Ahora, el versículo 3 del Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese versículo 4, en la versión LBI, dice lo siguiente, aquel que tiene las manos limpias y corazón puro, que no recorre a los ídolos y no jura por dioses falsos. Entonces nosotros podemos ver, el Salmo 24 comienza con una afirmación que al Señor le pertenece la tierra y todo lo que en él habitan. Mas hoy esa no es la realidad. Hoy está en las manos de Satanás. Mas ahí nosotros tenemos ese versículo 3 que es maravilloso. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí nos dice que hay un monte del Señor que es suyo, que es su santo lugar. Ese monte del Señor aquí se refiere al reino. Se refiere al monte de Sión. Y eso tiene un significado espiritual. Hoy, en esta tierra que el enemigo está usurpando, existe un lugar que es el monte Sión. Y ese lugar pertenece al Señor. Porque en ese
monte, allí en Jerusalén también nosotros tenemos el templo y la habitación del Señor. Ahí está el reino de Dios, ahí está el lugar donde el Señor tiene sus pies firmados. Es un lugar donde la voluntad del Señor es hecha. Es un lugar en esta tierra que el Señor posee. Eso está conectado entonces a su iglesia. Eso está conectado a sus hijos, a aquellos que viven la realidad del reino. Porque mire, usted se acuerda de la oración que el Señor enseñó a sus discípulos. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo. El Señor nos enseñó a orar de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Él. Y nosotros en esa oración afirmamos algo. Venga tu reino, Señor. Su voluntad es hecha en los cielos, pero en esta tierra dominada por el enemigo no es hecha. Mas donde nosotros estamos, Señor, venga tu reino. Donde nosotros estamos, que su voluntad sea hecha. Entonces, donde nosotros estamos, como vencedores, ahí es el monte Sión, el lugar que pertenece al Señor. Es el lugar donde la voluntad del Señor es hecha. Amados hermanos y hermanas, usted consigue ver la importancia de la iglesia. La iglesia es el lugar donde la voluntad de Dios es hecha. ¿Dónde está la iglesia? Aquella porción de tierra pertenece al Señor. No pertenece al enemigo. Salmo 2, versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces en Sión el Señor reina. En la iglesia el Señor reina. ¿Dónde están los vencedores? El Señor reina. Entonces, usted sabe, es a partir de la iglesia, es a partir de nosotros, es que el Señor va a conquistar la tierra de nuevo. Porque nosotros estamos aquí donde nosotros estamos. Aquí está el reino. Y si nosotros llevamos el Evangelio, ¿qué es lo que va a acontecer? Ese reino va a ser expandido. Y como nosotros vimos en Apocalipsis 11, el reino de este mundo se tornará de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces hoy nosotros tenemos una función en la tierra, mas todo comienza en ese santo monte. Y a partir de la iglesia es que el Señor va a conquistar la tierra. Nosotros podemos ver en Daniel 2, versículos 34 y 35, dice lo siguiente: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Está viendo? Es a partir de la iglesia que el reino de Dios va a ser expandida. Y acá hay una pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en ese monte? ¿Quién estará donde el Señor reina? ¿Quién irá a permanecer en ese santo lugar? El versículo 4, el que es limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Existen versiones que hablan que no entregan su alma a vanidades, ni jura con engaño, que él
no predica la mentira, que no se compromete con la mentira, con lo que es falso. Él no se envuelve con ídolos ni con dioses falsos. Aquí es muy importante nosotros percibir una cosa, que ¿quién es que está en ese monte? Aquel que tiene manos limpias y puro de corazón. Son aquellos que fueron rescatados por el Señor y que se importan con el Señor, que tienen un corazón puro, y eso en su interior, y también es limpio de manos, tiene las manos limpias. Eso es lo que Él hace. Amados hermanos y amadas hermanas, no sé si ustedes vieron los mensajes de la conferencia de jóvenes. Allá nosotros compartimos de que Dios presta atención a dos cosas, a nuestro interior y a lo que nosotros hacemos, que es nuestro exterior. Entonces, ¿quién va a estar en ese monte, en esa porción de la tierra que ya pertenece al Señor hoy? Son esos que fueron rescatados. Son esos que entregaron su corazón al Señor. Son esos que hacen la voluntad de Dios. En sus acciones, ellos hacen la voluntad de Dios. Nosotros tenemos ahí la obra y tenemos ahí la persona. Corazón puro es la persona. Manos limpias es su obra. Y el versículo 5 dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién tiene ese corazón? Quien se entrega al Señor recibe la bendición de Jehová, porque el Señor se entrega a aquellos que se entregan a Él. Cuanto más nosotros nos consagramos al Señor, más nosotros recibimos el dispensar del Señor. Nosotros obtenemos la bendición del Señor y la justicia del Dios de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro vivir es manifestada a la justicia de Dios. Ese Dios que nos salva día a día. Y el versículo 6 dice: Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, para los jóvenes nosotros hablamos la generación final. Ahora para toda la iglesia, aplicando ese mismo encargo, nosotros necesitamos ver una cosa. Necesitamos ser la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, del Dios de Jacob, que buscan el rostro de Dios. Más aquí dice, del Dios de Jacob. Nosotros sabemos la historia de Jacob. Cómo Jacob, en su inicio, su plantador, engañaba a sus hermanos. Él tenía un alma extremadamente fuerte. Él tenía todas sus artimañas para tener lo que él quería. Mas ese Jacob recibió el trabajar de Dios. Dios trabajó en él. Él pasó por muchas situaciones difíciles. Y ese Jacob, que significa suplantador, Dios hizo de él una nueva persona. Él llamó a pasarse Israel, que significa príncipe de Dios. Es Dios quien transforma a un suplantador, alguien que engaña a los otros, en alguien que es el príncipe de Dios. Entonces, esa generación, que es nuestra generación, que es la generación que vive esos tiempos finales, es la generación que buscan a Dios, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Nosotros buscamos ese Dios que nos transforma, ese Dios que opera en nosotros
día por día. Ese Dios que opera en nosotros en todo momento, transformando nuestro ser. Nosotros sabemos la historia de Jacob. Él pasó por muchas dificultades, por muchas tribulaciones. Y por medio de esas tribulaciones y dificultades, Él fue transformado. Y nosotros podemos ver en el final de la vida de Él. Está bien. Él reinó en José. Y Él estaba en una posición capaz de bendecir al faraón, que era la persona más poderosa de la tierra. Eso nos muestra que quien pertenece a Dios y está lleno de Dios, está en una posición más elevada de lo que la persona más poderosa en esta tierra, porque está conectada a Dios. Entonces, el versículo 5 y el versículo 6. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cuando nosotros compartimos con los jóvenes, nosotros enfatizamos una cosa: usted hace parte de la generación final. Mas ahora, en esta comunión, en esa serie de mensajes que nosotros vamos a compartir los sábados, nosotros vamos a hablar de otro aspecto de esa generación de los tiempos. Es la generación de los que buscan a Dios. Es la generación de los que buscan el rostro del Dios de Jacob, de ese Dios que nos transforma día tras día, haciendo de nosotros un príncipe de Dios. Y el resultado está en el versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Aquí nos es mostrado que esos que buscan al Señor, que viven la realidad del reino, esos son puertas. Esos son como puertas. ¿Para qué? Para que el Señor pueda entrar. Nosotros necesitamos ser las puertas para que el Señor entre y tome posesión de esta tierra. Nosotros necesitamos ser puertas para que el Señor entre y tome todo nuestro ser. Necesitamos ser puertas para que el Señor entre y gane toda nuestra familia. Y aquí dice: levantaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Aquí dice puertas eternas. Otras traducciones dice puertas antiguas. Dice puertas de mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban ahí las puertas, más estaban esperando. Esas puertas están esperando la venida del Rey. La venida del Rey de la gloria. Amados hermanos y amadas hermanas, llegó el tiempo, el Señor está volviendo. Y nosotros debemos ser esas puertas por las cuales el Señor irá a pasar. Primeramente, para conquistar nuestro ser, para conquistar nuestra familia. Y en el final, conquistar esta tierra. Puertas que estaban esperando la venida del Señor. Llegando. La llegada, esperando la llegada del Señor. Usted sabe, existe un sentimiento en el pueblo de Dios que ama al Señor y ama su venida. Es el sentimiento de espera. Ese sentimiento que, Señor, nosotros estábamos esperándote. Esa está conectada a las puertas eternas que están esperando. Yo estoy aquí como una puerta. Yo ya estoy esperando hace mucho tiempo, esperando el día, oh Rey de la gloria,
el día de su llegada, para que el Señor pase por mí. Romanos 8:25 dice, mas si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Primera de Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:20 nos dice, pues nuestra patria está en los cielos, de donde también aguardamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí nos muestra un sentimiento de paciencia. Nosotros estamos esperando, nosotros estamos aguardando la revelación de nuestro Señor. Nosotros estamos aguardando la venida de nuestro Salvador. Y en Ageo 2, versículo 7, en la versión corregida dice, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. La verdad, todos desean la venida del Señor. Pero está demorando, ¿no es así? El pueblo de Dios ha esperado a lo largo de los siglos. Segunda de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Aquí dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Las puertas eternas, las puertas antiguas esperan. El pueblo de Dios ha aguardado. Mas ahora, ¿sabe de una cosa? En ese Salmo 24 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Si alguien espera y recibe la noticia, no viene más, esa persona no se queda triste, ¿eh? Usted espera la visita de alguien muy querido, de una persona que usted quiere, mas en el último momento usted recibe un mensaje que dice, no viene más, y usted queda, más. Nosotros, el pueblo de Dios, nosotros esperamos y nosotros recibimos la noticia, está llegando. Si recibimos la noticia, no viene, nosotros vamos a agachar nuestras cabezas. Mas las noticias que nosotros recibimos de la palabra de Dios es que el Señor está viniendo. Ahí nosotros levantamos nuestras cabezas. Alabado sea el Señor. Nosotros levantamos nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor está llegando. Porque el Señor vendrá. Y Él vendrá pasando por nosotros. Nosotros cooperamos como puertas para que el Señor entre. Mire, en Lucas 21:28 nos dice, ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿No es maravilloso? Esa porción de Lucas exactamente habla de las cosas que irán a acontecer en esta tierra, calamidades y esas cosas así. Y nos es dicho, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza.
Levantad puertas vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Porque el Rey está llegando. Entonces, mire, versículo 7 dice: oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros leemos esos versículos y aplicando eso para nuestra vida, nosotros vamos a levantar nuestras cabezas. Nosotros somos la generación de los que buscan al Señor, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Pasamos por dificultades, pasamos por tribulaciones, mas el Señor es el Señor que no desiste de nosotros. Él opera en nosotros, Él nos transforma de supplantador a príncipe de Dios. ¿Quién vendrá? Es el Rey de gloria. Y eso es muy importante. ¿Quién es el Rey de gloria? Ahí viene esa pregunta. ¿A quién está usted esperando? Yo estoy esperando al Rey de gloria. El Rey de gloria vendrá y pasará por mí. Y ahí viene la pregunta. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria, poderoso en las batallas. Aquí, amados hermanos y amadas hermanas, nos muestra quién es ese Rey de gloria. Ese Rey de gloria es el Rey que está hoy en esa lucha para tomar la tierra de vuelta. Y nosotros somos llamados para cooperar con Él. A partir del Monte Santo, a partir de Sión, nosotros cooperamos con el Señor para ganar esa tierra. Y esa tierra se volverá de nuestro Señor y de su Cristo, porque nuestro Señor, que es el Rey de gloria, ese Señor es un Señor fuerte y poderoso en las batallas. Y yo quiero aquí nuevamente enfatizar una cosa, amados hermanos y hermanas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mas contra principados y potestades. Yo veo con mucha tristeza cuando hermanos comienzan unos con los otros. Nosotros debemos luchar contra el enemigo. ¿Usted quiere ser participante de esa generación que busca al Señor, que busca el rostro del Dios de Jacob? Jacob solamente pensaba una cosa, pensaba en sí mismo, cómo pasar por los otros y dejar los otros atrás. Mas él fue transformado. Dios operó en él. Fue una gran batalla. Ahora, ¿quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. El Señor poderoso en las batallas. Usted quiere ser esa puerta. Usted quiere ser ese portón eterno para que el Rey de la gloria entre. Tenga un corazón puro y las manos limpias. Corazón consagrado al Señor. Ahí el versículo 9 habla nuevamente. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Ahí nuevamente tiene la pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Aleluya. Nuestro Dios es el Señor de los ejércitos. Y usted puede ver que en ese salmo carga dentro de sí ese Dios revelado como aquel que batalla, como aquel que lucha, tomando la tierra de vuelta. Nuestro Dios es el Jehová
de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. El Señor está viniendo con su reino. Alabado sea el Señor. Ahora, nosotros vamos a entrar en algunos encargos que compartimos en la conferencia de jóvenes, porque es muy importante. Cuando compartimos con los jóvenes, nosotros enfatizamos que ustedes son la generación final. Para que esos jóvenes tomasen pose, yo voy a dar mi vida para ser esa última generación. Mas ahora estamos dando la palabra para toda la iglesia. Esta es la generación. ¿Cuál es la característica de esta generación? Es una generación que busca al Señor, que busca el rostro del Dios de Jacob. Y esa es una generación que experimentó, podemos decir, ese Señor descrito en Salmo 22, que hoy experimenta el cuidado de ese pastor que está descrito en Salmo 23 y coopera con ese rey que es el Señor del Salmo 24 para tomar esa tierra de vuelta, para traer el reino. Ahí nosotros vamos a ver, esa es una generación, esa generación que busca al Señor. Necesita ser una generación que tiene visión. Una generación que tiene visión. Y nosotros vamos a entrar en la experiencia de Pablo. Y usted puede ver, Pablo, él era un perseguidor de la iglesia, ¿no es así? Mas presta atención. Cuando el Señor apareció para él, la primera pregunta que él hizo, la primera cosa fue preguntar al Señor, ¿quién eres tú, Señor? Mire esa pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Ahora vamos a hacer la conexión con el Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pablo preguntó, ¿quién eres tú, Señor? En Salmo 24 hay una pregunta. ¿Quién es este Rey de Gloria? Amados hermanos y amadas hermanas, hoy nosotros no tenemos tiempo para penetrar, mas aquí ya queda la conexión. En el próximo sábado nosotros vamos a hablar sobre la generación que tiene visión. Amén. Que el Señor nos bendiga y que Salmo 24 sea nuestra realidad. De tal forma de que si alguien pregunta, no, un resumen de su historia con el Señor. Ahí usted puede hablar para él. Lea Salmo 22, 23 y 24. Ahí está el resumen de mi vida y de mis experiencias con el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.